Muy buenas noches, querida familia. Estamos en nuestra segunda noche de Semana Santa, así que qué lindo que podamos compartir juntos este momento. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 28 en adelante. Lucas, capítulo 19, versículo 28 en adelante. Dice así: Dicho esto, Jesús prosiguió hacia Jerusalén. Al llegar cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo: Id a la aldea del frente. Al entrar hallaréis un pollino atado, el cual ninguno ha montado aún. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué los atáis?, responded: el Señor lo necesita. Amén. Qué maravilloso momento, ¿no? Jesús ya estaba a las puertas de Jerusalén, iba a hacer su entrada triunfal el domingo de Ramos, un domingo como hoy, hace más de 2000 años. El Señor estaba ingresando a Jerusalén, estaba para ingresar a Jerusalén. Saben, mucha gente lo iba a recibir ese día, iba a ser un momento glorioso para el pueblo de Israel. Sin embargo, no iba a ser una entrada triunfal como en otros casos. Cuando Julio César entró triunfalmente hacia Roma, cuentan los historiadores que entró en un carro hecho de oro tirado por 40 elefantes. ¿Usted se imagina esa impactante imagen? Ese era el Julio César que ingresaba después de haber vencido en las Galias y se acercaba a Roma como un rey triunfante. Tiempo atrás, 200 años antes de Jesús, Judas Macabeo también ingresó a Jerusalén montado en un caballo enorme, dicen los historiadores, vestido como un guerrero valiente. Llegó hasta el templo, lo purificó, echó a los cambistas, echó todo de ese lugar. Sin embargo, pocos años después, Macabeo también murió en una batalla. No había sido una entrada triunfal, entonces, que había perdurado en el tiempo. Sin embargo, Jesús no utilizó un caballo o elefantes o grandes cosas para poder hacer su entrada triunfal, porque Él no venía a ser un gobernante de este mundo. Él quería demostrar otra cosa para sus hijos. Así que si Él eligió un pollino, un asno, usted sabe la diferencia entre el caballo y el burro, ¿sí? Son animales diferentes. Este era un asno, era la cruza entre un caballo y un burro. No tenía el valor de un caballo, no servía tampoco como un burro. Sin embargo, era un animal de carga que nadie nunca había subido arriba de él. Elegir un burro para entrar, elegir un asno para entrar, no parecía lo más llamativo del mundo. Pero Jesús quería mostrarles a sus seguidores que en realidad Él no era un rey temporal, que venía a buscar la gloria que la gente busca, sino que Él era el rey que cumplía la profecía. Porque la profecía en Zacarías decía que Él iba a entrar en un pollino de asno, en un asno pequeño. Qué maravilloso, Jesús iba a cumplir esa profecía. Jesús no eligió las grandes multitudes lo eligieron a Él. Él no eligió ser el más popular. La gente lo siguió por cuanto Él obraba con misericordia para con los demás. Si hoy tuviese que Jesús elegir un auto para ingresar a Jerusalén, no hubiese elegido un Corolla, tal vez hubiese elegido un Fusca. Él no eligió lo pomposo, lo grande, lo rico. Él eligió lo humilde de este mundo, lo débil de este mundo escogió Dios. Tal vez estés pensando: yo, Señor, ¿qué puede esperar Dios de mí? ¿Qué puede elegir Dios de mí? Si yo no tengo la habilidad para hablar que tienen algunas personas, yo no tengo la belleza física que tienen algunas personas, yo no tengo el dinero que tienen otras personas, yo no logro hacer grandes cosas como los demás. Pero ¿saben cuál era la diferencia entre ese pollino de asno, ese asno pequeño? ¿Cuál era la diferencia? Que Jesús lo necesitaba. Jesús le dio valor y la gente alabó y victorió a Jesús cuando Él ingresaba en ese pollino de asno. ¿Saben? Dios escogió lo débil del mundo. Dios me llamó no porque yo era perfecto, sino porque era débil, porque era tal vez inútil para muchas otras cosas, pero Él consideró que podía ser útil de su causa y me llamó por eso. Dios te llamó también por eso. Dios te ama, no porque seas perfecto, sino que sos perfecto para Él, porque sos su hijo. Sos perfecto para Él, no importa cómo te veas vos, no importa cómo te vea el mundo, no importa lo que la gente crea, que no tengas el mejor calzado, la mejor ropa o el mejor auto, no importa, porque sos perfecto para Dios y Dios te ama tal cual como sos y quiere lo mejor para vos y quiere dar bendición para tu vida. Así Dios escogió lo débil del mundo para humillar a lo fuerte y para glorificarlo. Aquel día cuando Él ingresaba, la gente victoriaba, la gente alababa.
Se llegaron hacia él los fariseos y le dijeron: haz callar a esta gente, pero Jesús no los hizo callar, todo lo contrario, les respondió: si estos callasen, las piedras hablarían. Él le dio la posibilidad de poder adorar, porque nosotros necesitamos adorar, es algo inherente en nosotros. Cante alabanza, alabe a Dios, cante con voz en cuello, no tímidamente, no cante como si fuera que está mezquinando la voz. Cante con todo su corazón, con todo su pulmón, con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su espíritu. Alabe a Dios. Póngase de rodillas cuando llegue a la iglesia. Busque un encuentro personal con Dios. No deje que nadie le quite la espiritualidad por el qué dirán. ¿Qué dirán los vecinos si me ven con la Biblia? ¿Qué va a decir las personas si me ven yendo para la iglesia? La gente te va a ver tirado al costado de una vereda borracho y no te va a decir nada, no le importa. Pero si te ven con la Biblia se van a burlar de vos, no te importe. No te preocupes por eso. Usted alabe a Dios como sale en su corazón. Busque a Dios, porque entonces sentirá la alegría de poder hacerlo. La gente de ahí se alegró. Se puso feliz de poder adorar a Dios. Pero en medio de esa alegría, de esa felicidad, se escuchó un llanto. Y esto es extraño. ¿Saben? La palabra que se usa acá para llanto en griego es klaion. Klaion en griego no significa solo llanto como se traduce en castellano, es un clamor. Klaion es un llanto fuerte. Y cuando alguien llora a gritos, cuando alguien empieza desesperadamente acongojado, empieza a derramarse por dentro. Tanto así que la multitud empezó a callar, la gente se empezó a dispersar. Otro versículo dice en la Biblia, en el libro de San Juan, que cuando Jesús resucitó a Lázaro, Jesús lloró. Mas la palabra que se usa acá es dracón. Dracón es una lágrima, es cuando una persona llora en silencio y cae una lágrima solamente. Los que están cerca se dan cuenta que está llorando, pero los demás no lo hace visible. Vieron que llorar no es lo mismo y llorar de otra manera no es lo mismo. Acá Jesús estaba clamando. Klaion significa él estaba gritando, él estaba angustiado, él estaba muy triste. ¿Pero por qué estaba triste Jesús? Ese era su momento de gloria, pero no era el que Jesús quería. ¿Saben por qué? Porque la gente que en ese lugar estaba adorando a Dios, que estaba clamando a Dios, los cojos estaban caminando delante de él, cortando palmas para colocar en el camino. Los ciegos estaban acompañando aquel lugar, los mudos estaban victoriando, cantando glorias. Lázaro, el que lo había resucitado, estaba caminando sosteniendo la mula delante de él. Entonces, ¿por qué lloró Jesús? ¿Saben? Hay una entrada, la entrada triunfal, pero ese mismo fin de semana, la salida iba a ser por el Gólgota. Jesús iba a salir crucificado. Y muchas de las personas que victoriaban su entrada también iban a gritar: crucificadle, crucificadle, pocos días después. Y él podía ver eso en ellos. Eran personas que no lo estaban adorando de verdad, no estaban siguiendo de verdad, seguían a la multitud, lo hacían porque los demás hacían, cantaban porque los demás cantaban, pero no sentían en su corazón el deseo de estar con él en realidad. Y tan pronto como tuvieron la oportunidad, lo negaron, lo insultaron y finalmente lo mataron. ¿Será que Jesús llora cuando me mira a mí? Cuando yo adoro a Él delante de la iglesia y lo niego delante del mundo. Cuando yo muestro mi mejor cara en la iglesia, en el templo, y lo niego con mis actitudes o mis hechos en la oscuridad cuando nadie me ve. ¿Será que el Dios del cielo llora por mí? ¿Será que Él se siente defraudado por mí? Él lloraba no solo porque ellos lo iban a traicionar. No era la certeza de la traición de esas personas lo que lastimaba el corazón de Jesús, sino que ellos no se daban cuenta que el que estaba ahí era Jesús, que era el Dios hecho hombre que estaba ahí. Ellos estaban victoriando a un hombre y pensaban que era como Judas Macabeo o como Julio César, que iba a hacer un gran cambio político, pero no era Jesús. Jesús no vino a cambiar esa realidad del mundo. Jesús vino a cambiar lo más profundo del hombre, lo más íntimo de su corazón. Jesús no vino a cambiar tu realidad económica. Jesús vino a cambiar tu realidad espiritual. Jesús vino a obrar un milagro en tu vida y en tu espíritu. No lo reconocieron. En el año 71 el general Tito ingresó a Jerusalén y miles murieron.
Dicen los historiadores que no se podía caminar entre las cruces. Había tantas cruces alrededor de Jerusalén, tanta sangre se había derramado, que el barro negro hedía a muerte. Tanta gente murió de los que estaban victoriando a Jesús esa mañana. Jesús lloró no porque lo iban a traicionar solamente, no porque se sentía engañados por ellos, sino que ese engaño le iba a traer muerte al final. Iba a traer consecuencias, porque no saben la hora de su visitación, porque no se dieron cuenta, porque no tuvieron la capacidad de cambiar su vida, porque lo alababan de boca para afuera, pero su corazón estaba lejos de él. El Señor llorará por mí, porque estando hoy con la posibilidad de estar delante de Dios, tal vez no esté haciendo las cosas como Dios quiere y un día tenga que pagar las consecuencias. Por eso no es que Dios quiera castigarme, no. Él da su vida para que yo tenga la posibilidad de vivir. Pero alejarme de la vida me lleva inevitablemente hacia la muerte. Alejarme de la luz me lleva inevitablemente hacia la oscuridad. Alejarme de Dios me lleva inevitablemente hacia las garras del diablo. Y Él quiere destruirte, Él quiere lastimarte, Él quiere que sufras. Dios no. Dios llora porque anhela que te des cuenta de la hora que te está llamando. Ahora te está llamando. Él quiere que vivas con Él. Él te ama tal cual sos. Él quiere transformar tu vida. No lo hagas llorar. No lo hagas esperar. Haz un cambio real en tu vida. Aceptalo tal cual es. Y Él obrará un milagro en tu ser. ¿Te gustaría que oremos por eso? Le pedimos eso a Dios. Le pedimos a Dios que obre un milagro en tu vida. Que obre un milagro en mi vida. Yo quisiera orar por eso. ¿Me acompañas? Querido Señor, hace más de 2000 años atrás, tú entrabas a Jerusalén y la gente te alababa y te victoriaba. Pero no reconoció, Señor, que tú eras Dios hecho hombre, que vino a la tierra para salvarlos de sus pecados. Y tal vez nosotros hoy, todavía el mundo, haga victoria de ti, Señor, y alabe tu nombre en estos días de Semana Santa, pero pocos días después te sigan traicionando y te sigan dando la espalda. Tal vez nosotros mismos, con nuestras actitudes, nuestras palabras o acciones, podamos llegar a traicionar tu fe en nosotros, tu amor por nosotros. No permitas, Señor, que no nos demos cuenta que ese es el tiempo para poder acercarnos a ti. Límpianos del mal que está dentro de nosotros, que carcome nuestros huesos, que destruye nuestra vida, que nos aleja de ti. Límpianos, Señor, arranca de nosotros ese mal. Ayúdanos, Señor, a poder caminar contigo. Devuélvenos el gozo de la salvación. Devuélvenos el gozo de la alegría de estar a tu lado. Devuélvenos, Señor, tu amor y misericordia. Y ayúdanos a amarte con la misma intensidad que tú nos amaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios te haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.